Centrum de la Universidad Pontificia La Católica ha desarrollado una mesa redonda donde se ha abordado todos estos temas. Para ello damos la bienvenida a quien ya hemos anunciado, Jorge Melo, líder de la mesa redonda Conducta Empresarial Responsable Centrum, PUC, con nosotros. ¿Cómo está, señor Melo? Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, primero partamos, compartiendo con nuestro público lo que es tener una conducta empresarial responsable, ¿no? La importancia de la misma y sobre qué se fundamenta ello, ¿no? Porque es algo esencial que cada empresa o los que lideran las mismas, pues, tengan como uno de sus pilares fundamentales esta conducta empresarial responsable. Sí, cómo no. Fíjese, lo que pasa es que venimos en los últimos años teniendo un proceso de evolución respecto al modelo de negocio que desarrollan las empresas, lo que antiguamente conocíamos como de responsabilidad social, ha ido, que se malinterpretó quizás en algún momento porque se veía como que había un vínculo entre la empresa y sus obligaciones de cara a la sociedad, es decir, pensando en el componente social y no necesariamente en el cómo la propia empresa en su modelo de gestión estaba generando mayores beneficios a la sociedad, ya sea desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, al aportar al Estado los impuestos y también en su relacionamiento con sus clientes, con sus proveedores, etcétera. Esto ha ido creciendo y se fue llevando hacia lo que se llama un modelo de sostenibilidad. Pero el modelo de conducta empresarial responsable propiamente es un término que tiene mucho contenido, que es impulsado por la OCDE, que es el organismo al que Perú está pretendiendo hacer, que es es un estándar donde los países de alguna manera se ponen a prueba, los países más desarrollados del mundo, para fijar políticas al interior de sus países para que haya todo un sistema de buenas prácticas en general, no solamente en el punto de vista empresarial, sino en las políticas públicas, etcétera. Respecto a las empresas, y no quiero ser muy complejo el tema, la conducta empresarial responsable lo que está pidiendo es que las empresas, cuando operen en el mercado, elaboren una debida diligencia. ¿Qué significa esto? Es que identifiquen claramente en su accionar qué tipo de impactos podrían estar generando con los terceros y a partir de allí generar todo un plan de trabajo para ver de qué manera se va a mitigar o de qué manera se va a compensar estos impactos que se le pueden estar presentando. Esta debida diligencia es una herramienta, es decir, llamémosle una hoja de trabajo donde las empresas van a empezar a identificar este tipo de temas. ¿Qué ocurre? Que en Europa, que es donde está mucho más desarrollado todo lo que es la OCDE, en Europa se están a nivel, tanto de Europa como a nivel nacional, Alemania, Francia, en España, está poniéndose ya leyes para que las empresas desarrollen una debida diligencia e identifiquen el tipo de impacto que podrían generar en sus operaciones. Ya le digo, tanto en la dimensión social, tanto en la dimensión ambiental y tanto en la dimensión económica. Fundamentalmente es elevar a un mayor nivel todo lo que son las políticas de derechos humanos, ¿no? Es decir, la persona primero. Eso es un poco lo que está detrás de este concepto de conducta empresarial responsable, que de alguna manera ha tomado distancia de la antigua lógica de la responsabilidad social y la voluntariedad y ese tipo de temas, ¿no? Claro, ya no vendría a ser, como usted señala, simplemente la responsabilidad de la empresa, en el caso, por ejemplo, de la actividad extractiva, la minería, ¿no? Si queremos tomar de referencia. Es decir, esta es mi responsabilidad, yo aporto tanto, esto me corresponde acá, sino que usted dice hay algo detrás, que el ser, la persona en sí es el eje fundamental, ¿no? Cómo llegamos a desarrollarnos juntos, cómo llegamos a articular y de manera sostenida, de manera articulada, con todas estas comunidades en las zonas de influencia, pues se sale adelante. Ahora, también consultarle cómo se ha venido a trabajar en lo que ya le mencionaba, esto de trabajar en conjunto para evitar también la conflictividad, ¿no? Porque sabemos también, según algunos recientes reportes, ha habido también mucho fraccionamiento, ¿no?, de las comunidades. Es decir, por un lado, unos reclaman unas cosas, la otra comunidad más pequeña, mi pedido es el otro. Sin embargo, ¿eso cómo se ha venido o cómo se articula de buena manera en lo que es una conducta empresarial responsable?
Sí, ahí otra vez estamos viendo algo que yo había mencionado hace un momento vinculado a lo que son los derechos humanos y lo que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y parte del tema que tenemos, y es una falencia que tenemos en el país, es que precisamente las empresas necesitan trabajar con el Estado. No olvidemos que las grandes empresas en el Perú son concesionarias del Estado. Es el Estado el que les otorga la concesión. No es una empresa que haya dicho, voy a dedicarme a extraer cobre en esta parte o petróleo en esta parte, o voy a hacer telecomunicaciones acá, o voy a hacer una hidroeléctrica por allá. No, es el Estado el que le ha dicho, yo te otorgo una concesión, tú vas a generar el desarrollo y tú me vas a pagar los impuestos por todos esos beneficios. Es por tanto el Estado el socio natural para que las empresas empiecen a desarrollar esas actividades y que haya la menor posibilidad de conflicto, porque el Estado está atendiendo las necesidades de esas comunidades. Eso no está ocurriendo en nuestro país. Y al no ocurrir eso en nuestro país, ¿qué pasa? La gente de las comunidades legítimamente demandan ¿a quién? A quienes ven. ¿A quiénes ven? A la empresa. Y le van a decir a la empresa, oye, necesitamos carretera, ponme carretera, ponme agua, ponme energía. Y entonces la empresa dice, ya, pero yo soy una empresa de cobre, yo soy una empresa de hierro, esas cosas le corresponde al Estado. Pero como sabe la comunidad que el Estado nunca llegó y no va a llegar, entonces lo que va a hacer es, lo que yo voy a hacer es para que me prestes atención, voy a bloquearte la carretera, o voy a generar un conflicto, o voy a tomar las operaciones, porque solo así el Estado se va a dar cuenta que yo existo. Entonces, parte importante de la conflictividad, por eso señalo que no hay que olvidar que las empresas en general, las más grandes, son concesionarias, y para obtener una concesión es porque el Estado ha dicho, opera allí, yo te voy a dar las garantías del caso, ¿no? Entonces, ese es un tema. De otro lado, las empresas están también, más allá de la dimensión del Estado, están obligadas, precisamente por este tema de los principios rectores en empresas de derechos humanos o por la conducta empresarial responsable, están obligadas realmente a identificar cuáles son estas externalidades, llamémosle así, cuáles son estos impactos que le va a generar a la comunidad, al medio ambiente, a los clientes, puede ser, o a los propios colaboradores, o a los trabajadores. Entonces, al identificarlo, tiene que ver, esto podría ocurrir, y por tanto yo tengo que evitar que esto ocurra y debo tomar determinadas medidas. Eso, en el fondo, es como si fuera una especie de hoja de cálculo, es un análisis de riesgos. Eso es lo que pide la conducta empresarial responsable. Haz tu análisis de riesgos e identifica cuáles son esos impactos y para ver cómo tú los vas a compensar. ¿No? Ese es el principio de la conducta empresarial responsable, pero ya le digo, nuestro problema es que por más buena voluntad que pudiera existir en el caso de una empresa, pongámonos que hay una buena voluntad, tenemos una debilidad institucional. Y esto a propósito de lo que usted mencionaba al presentarme, a propósito del foro que organizamos desde Centrum, ese es el tema central, porque esto que estoy diciendo es como debiera ser en cualquier parte del mundo. El problema que tenemos en el Perú es que hay un bajo cumplimiento. ¿Qué significa esto? De que imaginémonos una empresa en Lima. Fíjese, este ejercicio me gusta mucho y lo hemos comentado hace unos 15 días en un foro de derechos humanos precisamente. Hay una empresa que dice, yo quiero hacer todo bien, entonces voy a tomar todas las medidas del caso para que mis trabajadores cumplan la norma, toda la reglamentación de seguridad y salud en el empleo, voy a hacer todo. Y entonces lo primero que va a hacer un trabajador sale de su casa y toma una combi informal. Entonces, a partir de ahí ya tenemos bajo cumplimiento, ¿no? Y entonces para la empresa se empieza a generar un riesgo. Ese trabajador está viniendo en una combi informal porque no hay una institucionalidad adecuada que le permita que venga un sistema de transporte normal. Entonces ya a partir de ahí ya estoy teniendo riesgos, ¿no? Entonces tenemos un problema de baja institucionalidad porque hay un bajo cumplimiento de las normas. Y por más que el Estado intente elevar, que eso es bastante malo, entonces vamos a poner leyes más agresivas, leyes más importantes, en el fondo lo que hacemos es que nos estamos alejando más
de la sociedad, nos estamos alejando mucho más del ciudadano, porque las pequeñas empresas no van a poder cumplir esa legislación que aspiramos todos que pudiera ocurrir, pero que en verdad se aleja del día a día de las empresas, ¿no? Así es, tenemos ese trinomio importante, ¿no?, que usted bien señala, el Estado como un pilar fundamental, entonces tenemos al Estado, tenemos a las comunidades, tenemos a la empresa. Ustedes en el desarrollo de esta mesa redonda que han organizado, bueno, que ha organizado Centrum, ¿no?, denominada Los retos de gestionar una conducta empresarial responsable en un entorno de bajo cumplimiento, como usted bien señala. Un poco, ¿cuáles son los alcances que han podido llegar en torno a que si está funcionando de repente bien la empresa, por ahí la comunidad? Usted nos dice de esta ausencia del Estado, ¿cómo se puede reforzar ese pilar, por así decirlo, que está cojo, ¿no?, que no está funcionando? Porque el éxito de cualquier actividad va a depender de que esto se desarrolle de buena forma, pero muy bien en armonía los tres, no solamente dos o uno. Sí. Sí, bueno, esto en el caso peruano, y eso lo han entendido bien las empresas grandes o las que están en zonas geográficas más alejadas, porque a veces pensamos en el Estado y estamos pensando en Lima y no nos damos cuenta que en la geografía más alejada operan las empresas más grandes del país. Las empresas lo que buscan hacer es de alguna manera ver de qué manera fortalecen al Estado a nivel local o a nivel regional, de qué manera ayudan a tener un mejor Estado, es decir, que hayan mejores alcaldes, mejores fiscales, mejores jueces, para que la población entienda que la autoridad es el Estado, la autoridad no es la empresa. ¿Ya? Y nosotros pero hace muchos años... ¿Cómo se le apoya? ¿Cómo se le apoya bueno, a tener...? hay programas... ¿Qué han ideado o qué han concluido desde las empresas? Hay programas que hay empresas mineras o empresas extractivas, ya sea en gas o en petróleo, que se acercan a la autoridad local para ver de qué manera desarrollan capacidades, desarrollan conocimientos, o se pueden hacer temas tipo obras por impuestos, pero lo que son conscientes las empresas es que se están dando cientos de millones hacia el Estado para que en su comunidad, en su localidad o en su región hayan más capacidades, más servicios públicos para el ciudadano, y estos no llegan, ¿no? Entonces el problema está en que está el dinero, tenemos unas autoridades que no están en capacidad de ejecutar los proyectos, ¿no? Y por otro lado el ciudadano que demanda esa necesidad de salud, de educación o de transporte, ¿no? Entonces, lo que están haciendo algunas empresas, cuidando mucho, ojo, de no sustituir al Estado, porque no pueden sustituir al Estado. Eso sería error. Hay mucha gente que espera que la empresa resuelva esos problemas. Y eso no es tarea de la empresa. Lo único que pueden hacer las empresas es ayudar a las autoridades a que sus proyectos, sus programas sean de mejor calidad para que puedan ejecutarlos, o en algunos otros casos hacerlos vía mecanismos de obras por impuestos. Pero no es lo mejor. Ha salido, creo que el día de ayer u hoy día, cómo es que tenemos unos distritos en el Perú con una cantidad de recursos realmente impresionantes, que no lo tiene la zona más rica de Lima. Esa cantidad de dinero lo tienen esos distritos en el Perú, pero que no son capaces de ejecutar ni siquiera para darle agua potable a su gente. ¿Y dónde va ese dinero? No es lo que todos nos preguntamos, esa incapacidad de gasto, ¿no? Porque el presupuesto hay, y es que las comunidades, como usted bien señalaba, al final sienten solamente un descontento de no tener los servicios mínimos, ¿no?, para poder tener una vida al menos llevadera, y es por eso que frente a esta ausencia del Estado ven a la empresa, ¿no?, como el ente que debe resolver esos problemas, y esta tarde estamos entendiendo de que no es así, y es lo que nos toca también informar a la ciudadanía en general, ¿no? Así es, así es. No, definitivamente lo que necesita una empresa exitosa es tener precisamente un entorno que le vaya bien. No puede haber una exitosa en entornos que fracasan. No puede decir una empresa, mi empresa es una empresa exitosa y estoy en una zona, en una región donde hay los niveles de pobreza que estamos teniendo. Esa empresa no puede ser exitosa. Entonces está llamada a colaborar con el Estado para que en verdad la gente pueda recibir los beneficios. Y esto no solamente lo decimos a nivel local, sino hay instituciones internacionales, como el caso de Leiti, por ejemplo, que están buscando
que ese dinero llegue a la población. Muy bien, señor Melo, muchísimas gracias. Solo resaltar también el papel importante que juega el ciudadano, ¿no? Porque estamos hablando de que de todos nosotros depende el alcalde que vamos a elegir.